a este misterio que contemplamos y que supone también este agradecimiento de parte nuestra hacia Dios por este regalo tan grande de Jesucristo nuestro Señor, que asumió nuestra condición humana en todo menos en el pecado, para elevar nuestra condición humana a Dios. El día de hoy me parece pues muy interesante señalar algunos aspectos. Por un lado, bueno, pues hoy la liturgia nos invita a contemplar a estos magos de Oriente, pero el personaje principal sigue siendo Jesucristo nuestro Señor. El niño Jesús que lo contemplamos en el pesebre. Quizás ustedes se dieron cuenta que el Papa Francisco, al inicio del mes de diciembre del año pasado, escribió una carta sobre el sentido del nacimiento, sobre el valor y el sentido que tienen los nacimientos. Y el Papa Francisco ayudaba con esta carta para que nos adentráramos y profundizáramos y sobre todo que rescatáramos el valor que tiene el nacimiento. Los nacimientos no son un ornato más, no son un adorno más de los adornos navideños. El nacimiento es la valoración y sobre todo la reconstrucción del misterio que estamos celebrando. En todos los personajes que aparecen ahí, el Papa señala en su carta el significado de cada uno de los personajes, incluso de lo que solemos poner, las estrellas, los pastorcitos, etcétera. Nos va dando una explicación, pero teniendo como centro a Jesús. Les recomiendo esta carta, ojalá y que puedan ustedes, que son tan expertos en los medios de comunicación, en el internet, ahí la pueden consultar. Quizás, bueno, pues ya estamos también casi llegando a la recta final del tiempo de la Navidad, pero nos ayuda a no perder de vista lo que estamos celebrando. Y ahí el Papa nos da algunas ideas a propósito de los magos de Oriente. Nos deja una enseñanza muy interesante a propósito de estos personajes que de alguna manera nos dejan una enseñanza muy interesante, pero les vuelvo a recalcar, el personaje principal sigue siendo Jesús, puesto que estos personajes vienen de tan lejos y vienen porque van a ver a Jesús, porque reconocen en el niño Jesús al Mesías esperado, al Mesías que se había profetizado desde el Antiguo Testamento y que ahora ellos, al saber que ya está por nacer, lo dejan todo para ir a su encuentro. Entonces, la enseñanza principal que no hay que perder de vista es, desde luego, Jesús, que con su luz irradia a todos nosotros, que con su luz también irradió aquella noche y guió a estos personajes que, como ustedes saben, ciertamente la tradición les ha dado incluso nombres. En el Evangelio, ustedes se fijaron, ni siquiera se menciona cuántos fueron. La tradición ha señalado que fueron 3. Se deduce esto por los regalos que ellos llevaron a presentarle a Jesús. Pero lo importante no es cuántos fueron, lo importante no es cómo se llamaban, lo importante no es incluso en qué medio se transportaron, porque hasta eso la tradición pues ha puesto también su medio de transporte. Lo importante aquí es la enseñanza que nos dejan estos personajes, que vienen de lejos, nos dice así el dato, vienen de Oriente, venían de muy lejos. Quiere decir que ellos valoraron como algo especial, como algo particular y como algo que valía la pena hacer ese viaje, emprender ese viaje. Y entonces vamos a ver la enseñanza que nos dejan. Quisiera entresacar algunos aspectos de la enseñanza que nos dejan estos magos de Oriente. Fíjense bien, primero que nada, ellos nos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Desde muy lejos se puede comenzar. Y ellos emprenden un viaje. Quiere decir que están en movimiento.
Esto me llevaba a pensar cuando yo leía el Evangelio y pensaba en esta experiencia que ustedes han vivido estos 3 días, las características que pues presentan ustedes. Están jóvenes, adolescentes y jóvenes que están también a su vez impulsando estas pastorales en nuestras diócesis. Los adolescentes, los jóvenes, considero que este aspecto lo reflejan en su vida. Siempre están en continuo y en constante movimiento. Y no solamente un movimiento físico, ¿verdad? Como hace ratito, ¿verdad? Para quitarnos el frío, ¿verdad? De que estaban las coreografías y todo esto que nos ayuda también a motivarnos. Y ustedes pues siempre están en un movimiento, en una inquietud constante y continua. Los magos de Oriente nos dejan ver también cómo en la vida se nos presentan obstáculos, se nos presentan dificultades. ¿Cuántas veces en la vida cada uno de nosotros pensamos en la experiencia personal? ¿Cuántas veces cuando se nos presenta alguna dificultad, algún obstáculo, a veces nos puede invadir el sentimiento del desánimo, el estar desanimados o el estancarnos y no ver más allá? Estos personajes que nos presenta hoy el Evangelio vivieron dificultades y eso no fue un obstáculo para lograr su objetivo. ¿Su objetivo cuál era? Encontrar al niño Jesús. Vemos cómo aparece Herodes, de pronto pierden la guía, pero ellos, fíjense qué enseñanza tan grande, ellos se detienen a preguntar. La inquietud les lleva a buscar, no se quedan estancados, pues ya se perdió la estrella, pues vámonos, nos regresamos. ¿No? Se fijan esta actitud que nos dejan y que muchas veces también refleja la actitud de ustedes, adolescentes y jóvenes. La inquietud, el preguntar, el acercarse a preguntar. Esto es algo grande, es algo que no podemos perder de vista. Por otro lado, pues ellos también se dejan guiar. Cuando de repente ven esa luz que irradia de la estrella, se dejan guiar. Y se dejan guiar porque dentro de ellos traen una motivación que les hace dar sentido a lo que están haciendo. Cuando se pierde el sentido de las cosas, el sentido de nuestra vida, pues qué terrible es. Recuerdo que hace 2 años, allá en Guadalajara, se publicaba en las noticias, precisamente en una circunstancia como ahorita, el término de un año y el inicio de otro, y hacían un recuento, al menos pues ahí en el estado de Jalisco, de un incremento de suicidios, y sobre todo en el sector desde los 14, 15 años de edad, más o menos, que es la etapa de la adolescencia, hacia los 23, 24 años de edad. Me llamaba a mí la atención pues cómo se había, al menos hace 2 años, incrementado y tenía como un sentido así de común denominador, que en el fondo coincidía pues que pues eran jóvenes o adolescentes que de alguna manera habían vivido una situación difícil en la familia, y quizás esto les hacía pues no encontrarle un sentido a vivir, a su existencia. Qué terrible es cuando se pierde el sentido de la vida. ¿Para qué fuimos creados? ¿A dónde va orientada nuestra vida? Y el día de hoy me parece interesante destacar este aspecto en estos magos de Oriente, que se dejan guiar, y esto hace que lo que están haciendo tenga sentido. Haber ido desde tan lejos, con dificultades, pero que esto no fue impedimento para encontrarse con Jesús. Una enseñanza grande pues que nos deja. Por otro lado, también quisiera destacar cómo ellos muestran también esa docilidad para dejarse guiar. En el momento actual a veces se va dando una cierta dificultad
para dejarse guiar. A veces he visto escenas en las que, por ejemplo, papás dirigiéndose a sus hijos, pues les dan alguna indicación, les piden algo y a veces no con facilidad, pues se tiene la obediencia o la docilidad para acatar lo que me está indicando mi mamá, mi papá o alguien de autoridad. Estos personajes se dejan guiar. Finalmente encuentran ahí su fe afianzada en un objetivo muy claro y muy preciso. Me lleva a pensar en el momento actual, comparado pues con un poco de la experiencia que tenemos con los medios de comunicación. Hace algunas semanas platicaba con unos sacerdotes que habían viajado fuera del país y me decían que sin conocer el lugar a donde fueron, fue bien fácil llegar a donde querían ir con una aplicación, ¿verdad? Que, bueno, ustedes quizás conocen, la aplicación que se llama el Waze y que de repente te pones tú una dirección y te lleva inmediatamente al lugar a donde tú le estás señalando con tanta precisión, y que si de pronto te vas por otro camino, pues te reconstruye la ruta e inmediatamente vuelves. Y me decían estos sacerdotes que sin conocer, ellos habían ido a España y rentaron un vehículo y ahí tuvieron la oportunidad de hacer un giro por muchos lugares allá en España. Y decían que con tanta facilidad y que ellos simple y sencillamente se dejaban guiar por lo que esta aplicación les indicaba por dónde iba el camino. Me llevo a pensar cómo en la fe, pues así debe de ser también nuestra actitud ante los signos que encontramos en la vida que Dios nos va presentando. Así como estos magos de Oriente, la estrella fue para ellos la señal, la luz que los guió hasta donde era su objetivo, hasta el niño Jesús. Nosotros en nuestra vida, pues quizás tenemos tantos medios, pero qué tanta confianza depositamos en una persona o en alguien que me dice por la experiencia de su vida algún consejo, alguna palabra, alguna orientación. ¿Cuánta enseñanza pues nos deja este pasaje, esta celebración que tenemos el día de hoy? Y esto me lleva también a pensar en la aplicación a nuestras vidas y en esta experiencia vivida en estos 3 días. A Jesús, que lo estamos reconociendo como el Rey, como el Mesías, como aquel en quien se cumplen las profecías del Antiguo Testamento y que ahora lo vemos en la pequeñez de un niño, pues es a ese mismo Jesús al que nosotros buscamos, y es ese mismo Jesús el que se hace presente vivo entre nosotros. Cristo vive y nos quiere vivos, así lo señalaba el Papa Francisco en este documento que ustedes ya bien conocen, Christus Vivit, que es este documento para, de una manera especial hacia los adolescentes y a los jóvenes, nos deja su enseñanza. Cristo está vivo y entre nosotros. Ustedes han tenido la experiencia ya en estos días de ir incluso compartiendo pues, materiales, vivencias, contenidos para esta Pascua que estamos próximos a celebrar. En el fondo sigue siendo Cristo quien está al centro de esta experiencia y de nuestra vida. Y a nosotros nos corresponde, así como estos magos de Oriente lo hicieron, nos corresponde también dar testimonio de Él. Fíjense, yo pensaba, ellos se fueron desde muy lejos a encontrarse con Jesús. Y estando con Jesús, yo estoy seguro que esa experiencia no quedó nada más ahí, entre ellos. Esta experiencia, sin lugar a duda, cuando regresaron de donde venían, la transmitieron. Fueron también testigos, fueron testimonios vivos de esa experiencia. Nosotros, pues aquí tenemos la experiencia también de preparar juntos, en sinodalidad, en comunión, esta experiencia de la Pascua. Y juntos también esta experiencia la hemos de replicar
y la hemos de compartir, la hemos de vivenciar. Nuestra experiencia de Cristo, pues así debe de ser. En la vida, ahí es donde aparece este aspecto de evangelización, de compartir a Cristo, de hacer presente su reino en medio de nosotros. Y cada uno tenemos esta tarea, tenemos esta misión. Quisiera, para terminar esta reflexión, hacer una referencia a un sacerdote que es quien predica al Papa y a la curia romana, a los que colaboran con el Papa allá en Roma. El padre Raniero Cantalamessa es un predicador que siempre en los momentos fuertes prepara reflexiones para el Papa y todo su equipo de colaboradores. Y él, en una ocasión, preparándose hacia la Pascua precisamente, él decía esta idea que se las comparto, decía: solamente los que están enamorados de Jesús lo pueden anunciar al mundo con profunda convicción. Solamente los que están enamorados de Jesús. Ojalá y que cada uno de nosotros, de veras, este amor que nos lleva a estar aquí, este amor que nos ha llevado también a compartir, que nos ha llevado a colaborar en nuestras diócesis, impulsando estas pastorales, el amor a Jesús es lo que nos va a hacer anunciarlo con profunda convicción. Que cada uno de nosotros, con esta experiencia vivida en estos días, pues nos ayude a esto, a estar más enamorados de Cristo, a compartirlo, a transmitirlo con los demás y sobre todo a descubrir en este amor que Él nos tiene, descubrir la santidad que quiere de nosotros. Ustedes ya lo han reflexionado en algunas meditaciones de estos días, la santidad que Dios espera de cada uno por ser bautizados, por formar parte de Él. Que cada uno de nosotros pues sepamos vivir esta experiencia, sobre todo a la luz de este acontecimiento, de este encuentro con Él, que así como estos magos de Oriente pudieron vencer obstáculos para encontrarse con Jesús, en la vida lo hagamos también nosotros, y que esta misma experiencia nos lleve a transmitirlo, a compartirlo a los demás. Que así sea.